¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, viene una semana impresionante con las primeras eliminatorias de la Copa de Europa, los partidos de ida de octavos de final. Tenemos triple duelo entre equipos de la Liga Española y equipos de la Liga Inglesa y me gustaría a modo de previa de esta primera parte de las eliminatorias de octavos, hacer un repasito y ver cómo veo estas eliminatorias, en principio bastante igualadas. Venga, a Leo. Bueno, amigos, pues la verdad es que si nos atenemos un poco a lo que ha sucedido en los últimos tiempos entre los equipos de la Liga Española y los equipos de la Premier League, la brecha entre ambas competiciones es cada vez mayor. A ver, en realidad esta comparación es un poco injusta, porque realmente la Premier League está metiendo brecha con la Liga Española, pero también la está metiendo con la Liga Alemana, con la Serie A, con la Liga Francesa, con la Portuguesa, con la Holandesa y con todas. La Premier League se está disparando y una de las damnificadas obviamente es la Liga Española. Pero claro, particularizamos o personalizamos el duelo entre la Premier y la Liga Española porque hasta hace nada, la Liga Española ocupaba esa posición que ahora ocupa la Premier. Obviamente nunca tuvo la Liga tanta distancia respecto de la Premier como la que ahora tiene la Premier respecto de la Liga, pero sí que es verdad que durante casi una década la Liga dominó en el fútbol europeo y no solamente a través del Real Madrid y del Barcelona, también a través del Atlético de Madrid, también a través del Sevilla con todas sus Europa League o del propio Villarreal. Realmente ha habido una época en la que los equipos españoles llegaron a estar 20 y pico años, creo que fueron, desde el año 2001, cuando el Bayern le ganó aquella final de Champions al Valencia, hasta que el Chelsea se la ganó al Real Betis, la final de la Conference League la pasada temporada. Estuvieron 25 años los equipos españoles sin perder una final europea contra cualquier rival extranjero, y muchas de esas finales europeas fueron entre equipos de la propia Liga Española, no solamente en Champions League. Así que realmente sí ha habido un dominio evidente y palpable con datos del fútbol español en Europa, pero ese dominio ha desaparecido y, como digo, ahora mismo la brecha es enorme. En los últimos 30 partidos oficiales que ha habido entre clubes ingleses y clubes españoles, el desequilibrio es que no puede ser más grande. 3 victorias de la Liga Española, 6 empates, 21 triunfos de la Premier League. Los equipos españoles han marcado 26 goles y han recibido 66. Voy a repetir los números porque son realmente alucinantes. Insisto, últimos 30 partidos en competiciones europeas entre equipos de la Liga y equipos de la Premier League, 3 victorias españolas, 6 empates, 21 triunfos de la Premier League, 66-26 el parcial goleador. ¿Cuáles son esas 3 únicas victorias? Bueno, la del Barça ante el Newcastle en la fase Liga esta misma temporada, ese 1-2. Curiosamente, en la única victoria que ha habido esta temporada entre los duelos entre equipos españoles e ingleses para los españoles ha venido certificada por 2 goles de un jugador inglés, como sucedió aquel día en St. James's Park con la exhibición de Marcus Rashford. Por cierto, esta temporada ha habido, aparte de los duelos de Champions, salvo ese, todos los han ganado los equipos de la Liga Inglesa. Ha habido otro duelo en Europa League en el que Betis y Nottingham Forest acabaron en tablas. Decía que de los últimos 30 partidos, solo 3 victorias españolas, la del Barça en Newcastle una de ellas, las otras 2 son las que consiguió el Real Madrid ante el Manchester City en la repesca de la pasada edición de la Champions League. Recordemos que el Madrid ganó en el Etihad con un gol en el último instante y luego en el Bernabéu con aquel hat-trick de Mbappé. El Real Madrid le pasó por encima a un Manchester City que atravesaba sin duda el peor momento desde la llegada de Guardiola. Si ponemos ahí el punto de partida, después de esa eliminación del City a manos del Real Madrid en febrero del año 2025, y a partir de ahí contamos los duelos entre equipos de la Premier League y de la Liga Inglesa, el balance es todavía más sangrante. Son 17 duelos desde entonces, 15 victorias de la Premier League, un empate, ese que os decía del Betis ante el Nottingham Forest, y una victoria de la Liga Española, la del Barça, ante el Newcastle. El balance de goles es una locura. 43-11.
en los últimos 17 duelos entre equipos españoles e ingleses, el balance de goles es 43-11. La verdad que es una locura y el gap está ahí, mind the gap, que dicen en las paradas de metro, en las estaciones de metro en Londres, pues el gap es absolutamente enorme y tiene pinta de que va a seguir creciendo. Solamente hay que mirar el coeficiente UEFA de esta temporada y ver cómo la liga inglesa ya está absolutamente disparada, ya ha asegurado Inglaterra, la Premier League, ya ha asegurado tener de nuevo un representante adicional en la próxima edición de la Champions League y ya veremos a ver si no cae alguno más, porque este año, por ejemplo, hay 6 participando en la Champions y, por cierto, ninguno de esos 6 equipos se enfrentan entre ellos. Solamente podía haber habido un duelo entre equipos ingleses, entre el Chelsea y el Newcastle, pero el Chelsea ha ido por un lado con el PSG, el Newcastle va por otro con el Barcelona, y eso hace posible que en los cuartos de final hubiera de 8 equipos 6 de la Premier League. Si todos cumplen con su eliminatoria, podría haber 6 de 8. Creo que no va a ser así, ¿eh? Creo que no va a ser así y de hecho creo que de los 3 duelos, ahora los vamos a analizar con un poquito más de detalle, los 3 duelos que hay entre equipos ingleses y españoles en estos octavos de final, creo que en 2 de ellos los equipos españoles son favoritos. Por ejemplo, me parece que el Barça es favorito ante el Newcastle. Tenéis los pronósticos y los porcentajes de cada una de las 8 eliminatorias de octavos en el vídeo que hice el día del sorteo. No los voy a repetir otra vez porque ya están hechos ahí y la verdad que no he cambiado mucho de opinión, a lo mejor un 5% arriba o un 5% abajo, pero más o menos me mantengo en los porcentajes que di en ese momento. Pero creo que el Barcelona es favorito ante el Newcastle. Hay que decir que el Newcastle ha mejorado y esta temporada, a pesar de que no es el equipo de hace un par de años, que era un equipo realmente potente en Inglaterra y un equipo con, pues no con aspiraciones de ganar la Premier League, pero bien asentado en la zona Champions. Bueno, en los últimos años quizá baja un poquito el pistón, pero ahora estamos viendo una buena versión del Newcastle, a pesar de que viene de ser eliminado en la FA Cup por el Manchester City. Le falta todavía un poquito, ¿no?, para volver a integrarse en la élite. Está entrando capital saudí, pero evidentemente no es el único equipo al que le está entrando dinero a expuertas. En la Premier League eso pasa con prácticamente todos los equipos. Y aunque, insisto, no es el Newcastle de hace un par de años, también es verdad que no es el Newcastle de septiembre, cuando el Barça ganó allí con bastantes apuros, porque le costó y el Newcastle apretó al final y estuvo a punto de empatar el partido. Bueno, vamos a ver qué sucede en esta eliminatoria. Vamos a ver un poquito también el papel del gran Anthony Gordon, que hizo una eliminatoria brutal contra el Karabakh, sobre todo en el partido de ida, que es ahora mismo probablemente el hombre más importante del Newcastle, el hombre del que tiene que estar más pendiente el equipo de Hansi Flick. Y creo que la eliminatoria va a estar bien, creo que va a ser una eliminatoria divertida, creo que va a haber bastantes goles, pero creo que el Barça es mejor que el Newcastle, bastante mejor que el Newcastle, y debería pasar. Ojo, y este es un detalle bastante curioso, el Barça lleva sin enfrentarse en la Copa de Europa en eliminatoria directa a un equipo inglés desde 2019, la famosa eliminatoria contra el Liverpool de semifinales, con aquel 3-0 en la ida, la remontada, el 4-0 en el partido de vuelta. Parece que han pasado varias vidas, son 7 años, es bastante curioso que con todo lo que ha evolucionado la Copa de Europa y con todo lo que se está fomentando los duelos entre grandes equipos, es bastante curioso que en 7 años no haya habido un solo duelo en fase KO entre el Barça y equipos ingleses desde entonces, insisto, en la Champions, porque en la Europa League sí hubo uno entre el Barça y el Manchester United en la temporada 22-23, en la que también se clasificaron los ingleses, porque los 2 últimos duelos del Barça ante equipos ingleses a doble partido han terminado con clasificación de los ingleses, aunque la buena noticia para los seguidores del FC Barcelona es que el Barça nunca ha perdido 3 eliminatorias seguidas contra conjuntos de la Premier League. Por cierto, el Newcastle va a jugar por primera vez una eliminatoria de Copa de Europa ante un equipo español. La última vez que el Newcastle se midió a doble partido contra un club de la Liga fue en la Copa Intertoto, hace 21 años, y cayó ante el Deportivo de La Coruña. Luego el miércoles tendremos, por supuesto, también tenemos el duelo entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, donde yo creo que el Atlético de Madrid también es favorito. El Atlético de Madrid está dando una cara muy diferente en la Liga que la que está dando en los torneos cortos. Obviamente el Atlético de Madrid ya sabe que la Liga
tiene su objetivo cubierto, que es acabar entre los 4 primeros. Ese es el objetivo perenne del Atlético de Madrid, y si en algún momento determinado se equivocan los grandes, pues intentar ahí arañar un segundo puesto o incluso un título, como consiguieron por última vez en el año de la pandemia y también anteriormente en 2014, pero cubierto el objetivo de la Liga y el de estar permanentemente en la Champions. El Atlético de Madrid tiene todo depositado en esa final de Copa contra la Real Sociedad y en avanzar en la Copa de Europa. Creo que ante el Tottenham también es favorito. El Tottenham está pasando por un momento terrible. Realmente estamos hablando de un equipo, el Tottenham, un equipo multimillonario, no lo olvidemos, prácticamente todos los equipos ingleses lo son, el Tottenham también, por supuesto, pero el Tottenham está ahora mismo en una situación complicadísima, está a un punto del descenso. Ya el Tottenham, el año pasado, se quedó a las puertas del descenso, acabó en el puesto 17º. Lo que pasa que el Leicester, el Southampton y el Ipswich Town desde muy prontito dejaron muy claro que los 3 equipos que acababan de subir de la Championship iban a volver a su lugar de destino, a la segunda división del fútbol inglés, y eso es lo que salvó al Tottenham, que a pesar de acabar cuarto por la cola, terminó con un colchón de 13 puntos sobre el descenso. Este año ese colchón ya no existe. Este año el Wolverhampton y el Burnley parece que se van a ir a la Championship, pero ojo que el tercer puesto de descenso tiene muchos candidatos, West Ham, Nottingham Forest, el Tottenham y hasta el Leeds metería yo ahí. Yo creo que el Brighton y el Crystal Palace y el propio Newcastle, que está, como os decía, atravesando una temporada complicada, yo creo que están más o menos tranquilos. Pero el Tottenham no. Y ver al Tottenham en segunda división, en la Championship, sería algo terrible para un club que es historia del fútbol inglés, pero que está pasando por un malísimo momento, y yo creo que eso lo tiene que aprovechar el Atlético de Madrid, pues para intentar superar esta eliminatoria y quién sabe, ¿no?, si encontrarse en cuartos de final de nuevo contra el Barça, y a ver si nos vuelven a regalar otra eliminatoria de Copa como la que nos han regalado en las semifinales de esta Copa del Rey. Pero bueno, insisto, creo que el Atlético de Madrid está dando un buen nivel. El otro día me gustó bastante el partido contra la Real Sociedad en la Liga. Dio una muy mala imagen, obviamente, que el partido de vuelta de Copa contra el Barça se vio muy superado, pero es que en una eliminatoria, ya lo contamos en el análisis de aquel partido, en la que el Atleti partía con 4 goles de ventaja, y es que eso no se nos puede olvidar para darle contexto a todo lo que sucedió en el Camp Nou. Creo que el Atlético de Madrid es un equipo bastante fiable y confío en que pueda superar al Tottenham y a ver si nos encontramos con otro Barça-Atleti en cuartos de final. Y luego, por supuesto, tenemos el gran duelo, el clásico ya del fútbol europeo, entre el Real Madrid y el Manchester City. 11 veces se han visto las caras en las últimas 5 temporadas. Esto empieza ya a ser un poco repetitivo. Solo hay 3 equipos en el fútbol español que en ese mismo periodo de tiempo se han enfrentado más veces al Real Madrid que el propio Manchester City, un equipo de otra liga. La Real Sociedad, 12 enfrentamientos, el Atlético de Madrid 15 y el Barcelona 17. Claro, esto funciona en las dos vías. No es solo que el Real Madrid se haya enfrentado muchas veces al Manchester City, es que el Real Madrid es el cuarto rival, más habitual en la carrera de Pep Guardiola. También es verdad que Guardiola estuvo muchos años en la Liga Española, pero lleva muchos más en la Liga Inglesa, y aún así solo el Arsenal, al que se ha enfrentado 34 veces, el Chelsea 31 veces y el propio Manchester United 31 veces, superan los 30 duelos que va a tener Guardiola con el Real Madrid cuando se complete este doble enfrentamiento. Un Guardiola que, vuelve otra vez al Bernabéu, ya estuvo ahí en diciembre y ganó en un partido en el que el Real Madrid tenía bastantes problemas y en el que el Manchester City creo que estaba en un momento de forma mejor que el que está ahora. De hecho, el Manchester City entró en una pequeña crisis justo después de las Navidades, de la que ahora parece que se está recuperando, pero en diciembre llegó en un buen momento y ganó, creo que más por inercia que por otra cosa, en el Bernabéu ante un Real Madrid que, por ejemplo, no podía contar con Mbappé, como parece que tampoco va a estar mañana. Ya veremos a ver si Mbappé llega al partido de vuelta, que parece que tampoco va a llegar. Guardiola, recuerdo, en 14 partidos en el Bernabéu ha conseguido 7 victorias, 4 empates y solo 3 derrotas. Guardiola es el entrenador visitante que más veces ha ganado al Real Madrid en su propio estadio. El segundo de la lista es Elenio Herrera, que derrotó al Madrid 5 veces en el Santiago Bernabéu en 18 visitas oficiales. Le ganó una vez con el Atlético de Madrid, 2 con el Sevilla, 1 con el propio Barcelona y otra con el Inter. Por cierto, el Real Madrid, esto es un dato que me parece extraordinario, el Real Madrid lleva
41 partidos seguidos marcando como local en competiciones europeas. La última vez que el Madrid no marcó en casa en la Champions fue en diciembre de 2018. Fue aquella temporada abrupta de Lopetegui, de Solari, que luego terminó con Zidane. Y en la fase de grupos, el Real Madrid perdió 0-3 en casa ante el CSKA de Moscú, aunque terminó superando aquella fase de grupos y metiéndose en los octavos de final, en los que luego cayó contra el Ajax de Ámsterdam, después de ganar en Ámsterdam y perder el partido de vuelta de forma escandalosa en el Bernabéu por 1-4. Bueno, desde entonces el Real Madrid lleva 41 partidos seguidos marcando en casa en competiciones europeas. Solo hay 2 rachas más largas en la historia de los torneos continentales. El récord histórico, que lo tiene el propio Real Madrid, 44 partidos seguidos entre 2011 y 2018 y 42 del Tottenham. Y es que la racha del Tottenham la interrumpió el propio Real Madrid. El Tottenham, desde su primer partido en Europa, en casa, que lo jugó en 1961, hasta que el Madrid visitó White Hart Lane en marzo de 1985, enlazó 42 partidos seguidos marcando en casa, en competiciones continentales, hasta que el triunfo por 0-1 del Real Madrid con un gol en propia puerta de Perryman. Es curioso porque os he comentado que hay 2 rachas del Real Madrid, la actual de 41 y la racha récord de 44, estas 2 rachas son consecutivas, porque entre medios solamente está el partido con el CSKA, es decir, el CSKA pone fin a la racha de 44 y supone el inicio de la racha de 41, o dicho de otra manera, el Real Madrid, esto es alucinante, el Real Madrid ha marcado en 85 de los últimos 86 partidos que ha jugado en casa en la Champions League. Y evidentemente creo que va a ser algo así lo que va a pasar en este partido. Los duelos entre el Madrid y el City son duelos de muchísimos goles, son duelos en los que hay muchísimas ocasiones, en los que los porteros tienen mucho trabajo, y viendo también cómo están, como digo, tanto un equipo como otro ahora mismo, me aventuro a pensar que van a ser tanto el partido del Bernabéu como el partido del Etihad, van a ser partidos de bastantes goles. Aquí, a diferencia de lo que me pasa con las otras 2 eliminatorias, Barça, Newcastle y Atlético Madrid, Tottenham, donde veo favoritos a los equipos españoles, aquí veo favorito al Manchester City. No muy favorito. Yo diría que el City de cada 3 eliminatorias pasaría en 2 y el Real Madrid pasaría en 1, más o menos ahí estaría la cosa, un 65-35% más o menos, pero hemos visto cosas increíbles en estos enfrentamientos, y también recuerdo que de los 6 duelos a doble partido que ha habido entre estos 2 equipos, el Madrid ha ganado 4 y el City ha ganado solamente 2. También es verdad que de los 4 que ganó el Real Madrid, al menos en 2 de ellos, bueno, pues hay que mirar un poco la Biblia, ¿no? Y leer los milagros, ¿no? Porque fueron milagros, fueron clasificaciones auténticamente milagrosas. Pero eso también es el Real Madrid en la Copa Europa, un equipo que es capaz de absolutamente todo. Y bueno, este es el análisis que hemos hecho, el repaso que hemos hecho a los duelos entre equipos ingleses y equipos españoles para estos octavos de final de la Champions League. Por supuesto, estaremos aquí comentando cada uno de esos partidos y disfrutando de lo que nos gusta, disfrutando de lo que nos gusta, que es el fútbol. Os mando un abrazo enorme, un besito. ¡Chao! Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.